Muy buenas noches. Soy, bueno, ya conocen. Bienvenidos aquí a esta sala. Súper agradecida con todos ustedes, todos los mensajes que me han dado a los grupos. Me hacen un honor pues también con sus comentarios, con estar aquí. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes esto que he acumulado en práctica durante tantos años. Vamos a dar unos minuticos mientras las personas se van conectando. Transmito desde Cali, Colombia. Sé que tenemos muchas personas ya conectadas de otros países. He tenido muchos comentarios desde Argentina, un país que me acogió durante un tiempo. Yo vivía allá, pues no un largo tiempo, pero sí aproximadamente un año, o sea que forma parte de mi historia, de esta historia fantástica, de este mundo mágico. También sé que tenemos personas que se están conectando desde México, donde hay una comunidad. Estoy muy agradecida, un país que además quiero muchísimo. He tenido la fortuna de viajar y de conocerlo y de enchilarme también, me encanta. Del Brasil tenemos algunas personas. Está mi tía Malú, en honor a ella, ella sabe que hoy tengo algo muy especial que ella me dio y es casi que un honor para mí poder saludarla y también saber que bueno, todas las personas del Perú también tenemos y algunas personas que viven en Europa, pero que con las dificultades de horario no estoy muy segura que se estén conectando. Bueno, nuestro tema de hoy, la dinámica va a ser básicamente la misma de la vez pasada. Si ustedes tienen preguntas, las van apuntando. No las voy a responder en el momento porque la comunicación también, para saludar a Camilo, que me está haciendo este enlace y esta segunda de la parte tecnológica, está al otro lado de la pantalla. Él me transmitirá las preguntas que ustedes tienen y las vamos a ir respondiendo al final. Entonces, esta dinámica, como les decía, tendrá esta parte introductoria, vamos a ver unas diapositivas. Siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras y al final les voy a soltar. Tenemos allí unas promos, un tarot express que va a ser muy interesante para todos. La vez pasada también tuvimos digamos como unas bonificaciones diferentes y esto pues fue muy exitoso. Sé que la gente quedó muy contenta y ahora vamos a hacer otra modalidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va yendo en esta transmisión. Bueno, arranquemos con nuestro tema. Pues, a ver, les cuento, este tema, digamos, tiene un título muy sugestivo y es ¿el tarot adivina? O sea, esa es una de las preguntas que a mí me hacen mucho y que además yo me pregunté en muchas oportunidades. Les voy a dar la respuesta desde ya. Adivina, sí. Sí, pero no. Entonces también el tarot adivina, no, pero sí. Bueno, esto parece contradictorio y precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué digo que el tarot sí adivina, pero como que no? ¿Y por qué digo que el tarot no adivina, pero sí? Entonces, arranquemos por allí. Bueno, voy a arrancar por la palabra adivinar. Adivinar etimológicamente viene del latín adivinare y significa comunicarse con lo divino.
Esto se complementa con nuestra clase pasada, no hay necesidad de haber estado como prerequisito, pero digamos dentro del cuadro lo voy recordando, que el inicio de toda la parte oracular fue un intento de comunicarse con los cielos, entender los cielos y quienes vivían allá, pues los dioses. Entonces, esta palabra adivinar, pues tiene también está concatenada con esta información que vimos la vez pasada, que desde ya quienes no pudieron asistir a la clase número 1 que transmitimos en la anterior oportunidad, pueden ir al mismo Facebook, está hace 8 días, el 8 de octubre, o pueden ir al canal de YouTube y allá también está subido. Bueno. Entonces, sigamos con nuestro cuento de este oráculo. Entonces, ¿y qué es divino en
Bueno, hola a todos de nuevo. Infortunadamente, fallas externas tecnológicas. Tenemos la comunicación bien, pero las plataformas parece que están teniendo problemas. Espero que no tengamos más. Entonces, sigamos adelante donde quedamos. Yo tal vez no supe en qué momento el sistema se paró, pero bueno, entonces volvamos a nuestro tema de la parte divina. Por allí iba, entonces algo que es un mensaje tanto celestial de los dioses como algo que tiene que ser proactivo, que tiene que ser para levantar el ánimo, que tiene que ser positivo para quien reciba ese mensaje. O sea, y volvemos al asunto, y aquí ya se asomó la niña, volvemos al asunto de que no comprender por qué el tarot está teñido de esa, digamos, aura un poco oscura, cuando si es un mensaje de los dioses, unos mensajes del cielo, como es como mi lema, no puede tener nada oscuro. Bueno, este tarot ha sido un juego de cartas que puede haber sido producto de la genialidad de una sola persona o de un solo grupo humano y que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando para generar un lenguaje que no es auditivo como nosotros lo tenemos pensando que es un teléfono con los cielos, sino que es un lenguaje pictográfico, no es ni siquiera escrito, aunque hay algunos tarots que empiezan a ponerle nombre, que empiezan a ponerle algunos signos astrológicos, pero él en su esencia es un lenguaje que tiene que ver con la parte de los dibujos. Y esos dibujos, pues digamos que nos estamos yendo a que es casi que ese lenguaje más primitivo, porque antes no había ese lenguaje escrito. Este teléfono tan complejo, de todos modos tiene un marco, un margen, una zona que yo denomino inexplicablemente, porque de todos modos es un lenguaje que tiene un componente que mira tiempo y espacio. Tiempo porque mira futuro, ¿sí? Y espacio porque tiene el don de la ubicuidad. Y es muchas veces el tarot nos remite a lugares en tiempos completamente diferentes a los que estamos enseñados, que es el aquí y el ahora. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Camilo, por favor, la compartida de pantalla para poder arrancar con activas que yo he ido preparando. ¿Sí? Listo. Ok, ya me anunciaron que ya puedo compartir. Entonces vamos a entrar a nuestra que nos permite ¿qué hace YouTube aquí? Listo, entonces nos vamos a meter en un tema que es el factor tiempo. Miren cómo el tiempo es como una espiral que se mueve y está lleno de espirales en conjunto. Porque aquí está como fractal en este dibujo tan hermoso, está metida la capacidad que tiene el tarot de ver presente, pasado, futuro y esos lugares que los lugares están. Nosotros normalmente tenemos una visualización parcial de nuestro futuro. O sea, nosotros sabemos que armamos una agenda y mañana tengo una cita a las 8:30, tengo otra cita a las 11, sé que el sábado va uno a hacer mercado, que el cumpleaños de alguien, que
bueno, ahora no tenemos muchas perspectivas de viaje, pero en general uno tiene un futuro más o menos vislumbrado. Sabemos que de un momento futuro se nos va perdiendo, como este camino que está aquí, que de pronto uno ya no sabe hacia dónde avanza. Bueno, y el futuro se vuelve incierto en cuanto a proyectos, en cuanto a lo que uno hace. O sea, aquí estoy poniendo un sembrado, haciendo alegoría que nosotros sembramos cosas en nuestra vida, sembramos proyectos, no solo agrícola, sino que hacemos proyecciones y esas proyecciones se supone que van a ir madurando y nos van a dar un fruto. O sea, yo tengo una perspectiva que yo siembro este proyecto y en una perspectiva futura eso me tiene que devolver algún tipo de rentabilidad. No solamente estoy hablando obviamente desde lo económico, estoy hablando también desde los patrones emocionales, desde las relaciones humanas, desde los proyectos de creativos, todo es digamos, un arrancar siempre con un sueño y seguir adelante con ese proyecto. Para aliviar la incertidumbre, hoy el ser humano ha generado una cantidad de esquemas que le permite aliviar esa sensación de temor hacia el futuro o de proyectarse, vaticinar y darse cuenta que la idea puede irse madurando y puede ir tomando diferentes caminos. A nivel empresarial se hacen proyectos que tienen que tener unas etapas, unas metas para poder pasar a la otra meta, que se analizan diferentes tipos de aportes en el momento, en qué momento las cosas. Entonces, se alivia la incertidumbre de los proyectos y aquí, pues, es un empresarial. En la práctica, ¿qué pasa? Nosotros pactamos algo, llegamos a unos acuerdos, supongamos que tengo una plantación y entonces empiezo a vender ese producto, lo prevendo, pues lo mismo pasa con los proyectos inmobiliarios, lo mismo pasa con que voy a producir zapatos, yo vendo sobre el hipotético y en la mitad del camino todo puede pasar. A mí me puede pasar que donde ya llevo la carga, infortunadamente el camión se volcó y o puede ser que me vaya a pagar, sale trucho como dirían en Argentina. Nosotros decimos que sale chimbo, que sale una persona deshonesta y resulta que esa venta nunca nos pagan, ¿cierto? Entonces, ese futuro incierto en la vida cotidiana se ha ido aliviando ¿con qué? Con contratos. ¿Sí? Entonces se hace un pacto y se pide unas referencias, unas cláusulas de cumplimiento, unas pólizas también económicas, cuándo me va a entregar, a qué horas me va a entregar, cuánto le van a pagar de anticipo, qué pasa si pasa esto, si pasa nada, si hay cómo me son las penalidades si usted se retracta en la mitad del vivimos absolutamente todos. Pero resulta que en la vida cotidiana las cosas no son tan formales, sobre todo en las relaciones humanas.
amistad, en esos proyectos que de pronto no son tan empresariales, sino que uno a veces se une con un amigo y vamos a ver si nos va bien vendiendo zapatos o empieza uno a soñar en hacer un viaje o en las relaciones interpersonales, digamos, inicia un noviazgo y en la mitad del camino esas formalidades que se suponen de pronto empiezan a cojear y empieza uno a sentirse o el otro a sentirse que no hay un equilibrio entre dar y recibir y no se sabe pues qué. Aparece la posibilidad de usar el tarot, ¿sí? En el tenga que analizar lo que a nivel empresarial se llama el DOFA, ¿sí? El DOFA es los factores de debilidad que pueden ser internos o pueden ser del otro lado. Las amenazas, o sea, ¿qué pasa si el otro ya no, si el otro está buscando horizontes por otro lado? Otras oportunidades, o sea, el plan A, el plan B, plan J que uno pueda estar analizando y esas fortalezas que hacen que si esto sucede, ¿cómo salto al plan B, C o D? Entonces, el tarot puede ser un consejero tan sublime como puede ser un contador o como puede ser un abogado. Desde unas ópticas no tan maestro sea un abogado, pero a veces no se necesita para que ellos tengan esa visión. Entonces, ¿cuándo usar el tarot? Cuando uno siente que, digamos, está la necesidad de averiguar cómo va el negocio. Y cómo va el negocio puede estar profesional, podemos estar hablando de una situación de trabajo, pero aquí empieza lo que normalmente o muchas personas piensan, ¿para qué sirve el tarot? Para ver qué es lo que está pensando el otro, si puedo confiar, si no puedo confiar, pero igual puede ser el socio, ¿sí? O igual puede ser el vecino, ¿sí? También para uno dilucidar cómo están mis sueños, los sueños propios, los sueños de la otra persona, de mi propio crecimiento interior, ¿sí? Entonces, todo en la vida es un negocio. Eso, pues, esa es una frase de mi psicólogo que algún día me dijo, nadie deja un buen negocio. Y estábamos hablando de una situación interpersonal, lo cual a mí me pareció absolutamente salido de foco, pero la realidad es que todas las relaciones humanas pueden analizarse desde el punto de vista del negocio no económico, sino del negocio emocional. Entonces, aquí pues un modelo de una asesoría de tarot, esta es una posibilidad de una asesoría de tarot, y lo que hace el tarot es que de pronto la persona está parada en el borde de un precipicio, como podríamos ver este muchacho, y pues obviamente sus horizontes puede que vea el paisaje muy lindo, pero también para poder acceder a ese paisaje, pues tiene que bajar algo muy escarpado o lanzarse en un paracaídas o por lo menos de una manera absolutamente riesgosa. Entonces, el tarot lo que hace es, vea, es que usted por qué no voltea para el otro lado. O sea, mire, porque es que hay más horizontes. A veces somos tan obcecados que estamos solamente mirando en una dirección y resulta que este señor solamente con voltearse desde donde
Bueno, creo que ya volvimos. Voy a volver a compartir pantalla. Infortunadamente, entonces volvemos a nuestro punto. Camilo, espero que me confirme si... Bueno, de nuevo los problemas tecnológicos, esto no crean, a mí me apena muchísimo, también no solamente me apena, sino que me pone nerviosa y bueno, aquí les presento a Adara. Adara es un vocablo árabe que significa, Adara es una estrella de Can Mayor, una de las estrellas más grandes de Can Mayor, y adicionalmente significa flor de azahar, y como es blanquita, entonces ese es el nombre. Bueno, sigamos con nuestra historia, entonces, pues el tarot que nos permite es ese cambio de enfoque, ese cambio de mirada, ¿sí? Entonces, podemos mirar con objetividad, podemos valorar si es el Señor, si me tiro por el abismo o si escojo el camino más tranquilo, más suave y cambio ese estrés también de pensar y ahora cómo digamos, ¿cómo hago si yo no soy alpinista para bajar por el abismo? ¿Sí? Entonces, mirar con objetividad cuáles son esas posibilidades y permite también asomarnos a una cierta parte oculta que todos querríamos tener esa cámara escondida para poder saber algunas cosas que cuando no estamos pueden estar sucediendo. Y también permite en esta objetividad poder llegar a acuerdos, poder ponerse en los zapatos del otro, poder entender por qué esa otra persona tiene ese tipo de reacciones y no solamente uno parado sobre su propia o exclusiva vista personal y tan subjetiva.
Entonces, finalmente, ¿qué permite el tarot? Finalmente permite poder saltar de ese trampolín a ese vacío que tanto miedo nos da, porque todos tenemos miedo a lo desconocido, y a lo que no sabemos cómo manejar. Listo. Entonces, en este destino incierto, de todos modos, hay que tener un análisis adicional, y es que resulta que nosotros, el destino está conformado por 3 variables. Está conformado por las propias decisiones, por el propio juego que uno tiene, ¿sí? O sea, el juego de ajedrez propio, por el juego de las piezas que hace la otra persona, que tiene todo el derecho a moverse de la manera que quiera moverse o que bien le plazca, y lo circunstancial, o sea, ese tablero de ajedrez. O sea, si nosotros estamos analizando 2 piezas, aquí en el caso 2 alfiles, ¿qué pasa con ese caballo? ¿Qué pasa con esa reina? ¿Qué pasa con ese peón? En lo circunstancial, así la relación mía sea entre estas 2 circunstancias, entre estos 2 factores, que siempre es el yo y el otro. ¿Y qué pasa con el resto del tablero? ¿Cómo se está moviendo? ¿Sí? ¿Cómo esos otros jugadores también tienen derecho a moverse? ¿Sí? Entonces, en la vida nosotros, el tarot sirve para que podamos preparar y planear nuestros viajes, ¿sí? Nuestros viajes, que obviamente me estoy saliendo, quiero que entiendan que es una posición alegórica cuando hablo de los viajes, en donde yo siempre planeo el viaje. Entonces, luego tengo unos preparativos, tengo un tiempo donde estoy en ese país extraño, estoy evolucionando en ese durante, y siempre termina habiendo un después. Entonces, el tarot puede acompañar durante todo el trayecto, durante todo el camino de esos proyectos que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es el antes? El antes es cuando uno sueña, planea, decide, voy a hacer esto, en el antes también vamos a irnos literalmente al tema de viaje. Uno analiza cuál es el clima, entonces con eso ya sabe cuál es la ropa que debe empacar, cuál es la moneda, cuál es el cambio, cuál es el idioma. De pronto hasta se mete a estudiar, en este caso italiano, sabe cuáles son los sitios turísticos, cuáles son los sitios más apetecidos por el grupo que va a viajar o por uno mismo. Hay personas que les gustan los museos, otros les gustan la playa, otros le gustaría ir a restaurantes y comer la comida del país. Entonces, el antes y el durante, estamos hablando de preparativos, y cuando hablo de durante, ya estamos en el proyecto, ya estamos en el viaje, y se pueden cambiar ciertas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, dijeron que idealmente deberíamos ir en Italia, la torre inclinada de Pisa, y resulta que está cerrado. Ese día específico le están haciendo un mantenimiento donde uno no puede entrar, entonces hay que cambiar de planes, ¿sí? O se pierde el tren y hay que cambiar de planes, porque no se puede perder el día, porque resulta que el tren ya no vuelve a salir en el día, sino que sale al otro día. Entonces, uno en los planes de vida también hace unos preparativos, y en la mitad del camino va cambiando de parecer, va cambiando de ruta y va ajustando ese camino. Entonces, el tarot sirve para ese antes y para ese durante. Y en el después es cuando uno complete ese viaje, termine ese proyecto y luego evalúa. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué no contemplé? ¿En qué me equivoqué? Pensé que la vida era más barata y me llevé
muy poca plata, perdí el tiempo yendo a ese restaurante y no era tan bueno. Hay cosas que uno ya no puede devolver el tiempo ni recapitular, pero de todos modos, ¿por qué no buscamos mayores referencias? Porque a veces es el, el, lo que siempre o lo que le pasa a uno de lo barato sale caro, o por qué no me compré ese collar que vi en tal parte y después no lo volví a ver. Bueno, de todos modos, este es un tema que mi hermana y yo siempre lo hemos dicho, y es que la vida es como estar viendo una televisión. Entonces hay momentos donde la vida es suave, donde uno está en un, no sé, en programa del Discovery Channel de viajando por el mundo, y entonces uno está relajado y conoce en pantalla esos lugares maravillosos, y de un momento a otro es como si alguien llegara y le cambiara a uno el canal, y de un momento a otro eh, aparece en una playa maravillosa. O sea, la vida le puede cambiar a uno favorablemente y espectacularmente, como también a veces a uno la vida le cambia de una manera terrible. Terrible es porque hay un accidente, hay una enfermedad, hay un descalabro económico. Esa es la vida, ¿sí? Entonces, cuando a uno le suceden cosas buenas, eso nos encanta, ¿sí? O sea, estamos con las manos abiertas a recibir los regalos de la vida. Pero resulta que cuando la vida no trae regalos tan bonitos, entonces decimos que el destino es cruel, que porque a mí, como a mí, ¿por qué? Y a veces nos quedamos enganchados durante mucho tiempo en este llorar sobre la leche derramada, y resulta que ahí es donde también sirve el tarot. ¿Por qué? Porque el tarot sirve para comprender que ese descalabro seguramente hace que saque el mejor temple de uno, que saque oportunidades diferentes. Ahora, con el asunto del coronavirus, de verdad muchas personas que acuden a mirar el tarot les responde de una manera tan maravillosa, porque eh, cambia la mirada, como la del señor que veía solamente el abismo y una ruta escabrosa, y por el otro lado había otros panoramas muy interesantes para ver y trabajar. Entonces, el tarot sirve para analizar presente, pasado y futuro. Entonces, ese catalejo que habíamos analizado en algún momento, que analiza tiempo y espacio, o sea, que mira diferentes lugares y que mira diferentes tiempos, aquí es donde se formaliza, o donde podemos empezar a darnos cuenta cómo el tarot nos puede dar este brochazo tan interesante para el presente, el pasado y el futuro. Entonces, ¿el pasado qué es? El pasado son nuestros propios pasos. Y cuando hablo del pasado, de nuestros propios pasos, es nuestras propias decisiones en ese tablero de ajedrez. ¿Cuántas veces uno se pregunta, ¿y por qué hice eso? ¿Y por qué dije? ¿Y por qué? Tal vez a veces con unas recriminaciones, y eso todos lo tenemos, pero también el análisis puede sacar muchas conclusiones de mi propio yo, de mi ingenuidad, de mi propia energía, de la fuerza, de esa fuerza que no surgió o de esa fuerza que sí surgió, de los aciertos, de los errores. Entonces, el tarot muy seguramente también puede dar una visualización de ese pasado desde un punto de vista proactivo y por eso divino, ¿sí? O sea, fe en perfección y adicionalmente de una manera preciosa. También el tarot puede llegar y ver ese pasado y decirle, ¿y para qué carga con eso? ¿Por qué tiene que cargar con esa historia? ¿Por qué no suelta eso? ¿Cuántas veces nos aferramos a un pasado? ¿Cuántas veces nos aferramos a cañengos?
Cañengo lo entienden las personas aquí de Colombia, pero de pronto las personas de otros países, un cañengo es algo que ya está roto, ya está en desuso, ajado, que no tiene un esplendor, pero como esa blusa que compramos tan cara y tan bonita, pero que ya no nos ponemos porque cuando la vamos a ver tiene un rotico o está ya como de mucha lavadora y entonces ya no está tan brillante y uno no se ve bien presentado. Pero eso sí, no la botamos. Y eso nos sucede con objetos, con personas, con pensamientos. Entonces, el tarot puede llegar a servir en este orden de ideas para soltar ese pasado. Y obviamente el tarot nos sitúa en el presente, cómo estamos, ¿sí? Nos pone un faro sobre la cabeza para que iluminemos ese camino, ¿sí? ¿Dónde encontrar las respuestas? Tener una claridad mental, levantar el estado de ánimo, dónde buscar las ayudas, los apoyos que pueden ser internos o externos. ¿Sí? Entonces, ya que en estos días tenemos, este es un honor, un pantallazo que traigo yo aquí, haciéndole un homenaje a alguien muy querido por los parte de mi vida. Y ella con algunas de estas caricaturas pedacitos que traigo de ella, es porque a veces nosotros nos quedamos en esa, aquí por ejemplo, lo de la confianza, a mí me parece muy importante porque a veces actuamos de una manera tan ingenua con respecto a ciertas cosas que no nos cuidamos, o sea, nosotros mismos tenemos que aprender a cuidarnos o a veces somos demasiado desconfiados, a veces somos locos como Guille aquí, pues imagínense cómo volvió la casa en su ingenuidad, pero infantil y tierna, cómo a veces somos tan metalizados como Manolito. Y bueno, aquí me faltó, no sé, traer a Susanita y traer a Libertad y traer a Felipe, imagínense Felipe. Entonces, en este presente, porque el pasado ya no podemos hacer nada, pero en el presente sí podemos seguir nosotros haciendo y podemos rectificar nuestra propia energía interior. En la clase pasada alguien preguntaba si el tarot analizaba la energía y efectivamente analiza la energía. Y entonces nos genera un futuro posible, ¿sí? O sea, el tarot nos puede pintar un futuro posible como el Señor de la Montaña o como esta niña que se asoma, que ya escribió su historia, que ya subió sus peldaños y es el futuro más probable, el camino que más se asemeja a lo que puede ser. Entonces, volvemos al Señor que de pronto tiene su perspectiva mirando cómo el mundo, su mundo, porque cuando hago el análisis de este tren, este es su mundo o lo que él está observando del mundo. Y todo tan tranquilo, pero resulta que a lo mejor él no ha volteado a mirar y resulta que hay otro tren que va sobre la misma ruta y que, ¿qué es lo que está haciendo el tarot? El tarot lo que está es montándose en un helicóptero y le está diciendo, señor, voltee a mirar y entonces a lo mejor este tiene un celular, un radio o lo que sea para poder parar el tren A o poder parar el tren B antes de que se estrellen porque aquí se van a estrellar. Entonces el tarot le avisa a esta persona y el plan de acción lo tiene que decidir el Señor, ¿sí? Pero la realidad es que el tarot genera
una visión del panorama completo y evidentemente estos dos trenes se van a estrellar. O sea, ahí no es un vaticinio de cosas malas, ahí es un vaticinio de la realidad, pero no es determinista. O sea, los trenes no tienen por qué chocarse. Los trenes pueden el uno frenar, el otro frenar, o a lo mejor detrás de estos árboles que no vemos hay la posibilidad de dar la vuelta a la montaña, ¿sí? Entonces hay una vía alterna que va a permitir que no suceda una tragedia. Ahí es donde está lo inexplicablemente mágico del tarot, ¿sí? Porque esa perspectiva no es humana, esa perspectiva es mágica, esa perspectiva de poder ver ese segundo tren, esas segundas vías, esa visión desde el helicóptero, esa es una visión que nosotros terrenalmente no tenemos. Entonces, cuando la primera pregunta decía el tarot adivina y yo decía sí, pero no, y no, pero sí, les estoy dando el paneo para que ustedes tomen sus propias decisiones, porque de alguna manera el tarot no está adivinando en el momento en que ve los dos trenes, está es mirando desde otra perspectiva, que es absolutamente obvia, ¿sí? Entonces, pero cómo hacen las cartas para ver esto, sería un tema muy largo y de muchas teorías, ¿sí? Es unas teorías donde habla de los guías y maestros, puede ser el teléfono con el yo superior, puede ser ese destino que ya estaba marcado, ¿sí? Pero lo que sí hace el tarot es que le muestra a uno los ingredientes con los cuales uno mismo tiene que preparar. Entonces pongo aquí esta receta de estos ingredientes culinarios porque si usted le entrega exactamente estos mismos ingredientes a 5 personas harán platos completamente diferentes. El que no sabe cocinar hará una cosa, el chef más encumbrado hará otra, hará maravillas. Si esto se lo entrego a las personas que están aquí de Argentina, seguramente harán una receta fantástica, otra receta diferente, un vegano a lo mejor retira el tocino que hay allí. Y una persona que no le gustan las verduras, pues dirá que el resto no se lo va a comer y los platos son completamente diferentes. Entonces, en una lectura de tarot le muestran a uno los ingredientes y uno verá cómo cocina su propia vida. Por eso el tarot le muestra es cómo volver a dibujar ese propio futuro, ¿sí? Volver, es la palabra volver a redibujar, tal vez en el pasado no, pero sí redibujar ese futuro dentro de un proyecto rectificado, revalorado y potencializado seguramente a favor. Sin embargo, no podemos desconocer que hay un plan del alma, que hay un plan karmático, que hay un plan de destino. Entonces, si nosotros vamos en uno de los trenes y nuestro destino es vivir un accidente, seguramente eso nos va a suceder. No todo lo podemos evitar, no todo nos lo van a contar, no. Pero si es innecesario en nuestra vida, si muestran esas dos miradas de los dos trenes o esa mirada de los dos trenes. Entonces, esto es un sistema súper complejo, el tarot. O sea, un sistema de iluminación de un futuro, de mirar con un catalejo al futuro, pero de mirar los futuros posibles que nos está permitido ver. También eso es inexplicablemente mágico, ¿sí?
Por eso hay tanta mirada donde dicen que el tarot es equivocado y resulta que si uno le dice a un empresario, ojo, que aquí lo que me está avisando es que usted no ha revisado unos papeles, eh, y resulta que ese empresario sí mira los papeles, reduce el riesgo que se le había anunciado, ¿sí? Muchas veces recordemos que también hay un tablero de ajedrez donde hay otros participantes que mueven sus fichas de una manera que hacen que ese futuro más posible también sufra unas variaciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros analizábamos la vez pasada con respecto a todas esas situaciones mágicas, de pronto ritualísticas, de pronto de los trabajos que ofrecen algunas personas que leen el tarot. Eh, en Colombia, pues hay algunos términos un poco, pues a veces me suenan como chistosos, eh, chistosos, pero también muy dramáticos, que ofrecen y hasta sale en el periódico, se lo ofrezco, se lo traigo arrodillado, se lo traigo sometido, se lo traigo humillado. O sea, hasta dónde un ritual mágico, además, dónde está la honestidad o la ética para uno obligar con unos medios muy extraños a otra persona a que vaya en contra o a favor de nuestra voluntad, no digamos que en contra de la otra persona. Pero lo que estoy mostrando aquí es que la vida requiere trabajo, requiere esfuerzo, la vida requiere que uno entrene, que uno saque el temple, que uno se esfuerce, que uno se levante por la mañana, que uno vaya a veces incluso hasta su propio límite y lo supere, ¿sí? Entonces, para mí todos los rituales y limpiezas que me parecen hermosísimos, lo que hacen es trabajar sobre mi yo interior, limpiar mi propio yo, conectarme con la naturaleza, limpiar mi aura de basura energética, eso es total que puede haber. Esa basura energética ni siquiera tiene que ser, lo veíamos la vez pasada en la parte de la magia, no necesariamente tiene que ser que le prendieron a uno una vela, puede ser una mala palabra, una mala intención, las propias malas intenciones con uno mismo, el palo que uno se da, ¿sí? Eso, entonces, un ritual de limpieza es como conectarse con esa parte hermosa que uno tiene en la parte divina. ¿Sí? Otra vez volvemos a adivinar la parte divina. Entonces, recordemos, y fue un paralelo que hice la vez pasada, que una cita de tarot es como ir al médico, y una cita de tarot por sí misma no soluciona las cosas. Igualito que ir al médico, solamente ir al médico no soluciona las cosas. A veces uno va al médico y como que se mejora de una, dijeron, tranquilo, no tenés coronavirus, es una gripa, ¿sí? Y a uno se le quita todo, la angustia, hasta la tos se le quita, ¿sí? Pero normalmente el médico le va a decir, tomes estas pastillas, el tratamiento es este. Entonces, lo mismo, una cita de tarot puede aliviar ciertas angustias y no más, y sanarse uno desde lo emocional, como también requiere trabajo, ¿sí? Eh, ya que estamos en este punto de citas, y como les había anunciado al principio, en esta oportunidad también voy a dar unas citas de promoción que he denominado Tarot Express. Una consulta normalmente es de 1 hora y pues tiene un costo de la hora. Ahora ofrezco la posibilidad de 15 minutos. Esto significa que la persona
debe llegar con sus planteamientos muy claros de qué quiere resolver durante ese tiempo, a una tarifa también reducida, una tarifa en pesos colombianos de 21.500 pesos, y sería $8 desde una persona que esté por fuera del país. Y solamente voy a dar esta promoción de Tarot Express. Personas que me pidan cita para mañana viernes hasta el domingo. ¿Por qué digo eso? Porque la semana pasada se nos llenó el asunto y hubo citas que tuvieron que desplazarse un poco. Eran 4 y tuve que abrir un poquito más. En esta oportunidad, bueno, ustedes solicitarán, pero solamente mañana viernes, el sábado y el domingo en el tiempo que me quede. Bueno, siguiendo adelante con nuestro tema, el tarot le va a sugerir, porque el tarot no obliga. Mucha gente me dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? No, yo no le puedo decir qué hace. Esto es lo mismo que ir donde la amiga o donde la mamá, y entonces uno le dice, tengo el novio A y el novio B, y por cuál me decido. Y de pronto este consejo le dice, listo, analicemos la alternativa A, o sea, el camino A, el camino B, incluso un camino C. Pero las elecciones las hace uno, la acción la hace uno. Entonces, un tarot no va a servir, dígame el número ganador de la lotería, eso no se lo va a decir. No le va a decir, haga esto para conseguir novio. Sí le puede analizar usted internamente cuál es su apertura y en qué puede trabajar desde lo emocional, ¿sí? También, si usted no se levanta de su silla, le va a pasar como Felipe, que se le pasa la vida porque eso se llama procrastinación. Entonces, el tarot no le va a resolver cómo ser rico, pero sí le puede decir cuál es la ruta más apropiada para su propia energía para salir adelante. Entonces, el tarot, y aquí me meto por el lado de Gandalf, el mago que nos dice, un mago nunca llega tarde, tampoco temprano, llega justo cuando debe llegar. Entonces, el tarot también, digamos que tiene este mismo lema, el tarot nunca llega tarde ni tampoco temprano, llega justo cuando debe llegar. Bueno, con esto terminamos nuestras actividades y entramos a la etapa de preguntas. Si tienen alguna duda, yo vuelvo y les repito este Tarot Express para este fin de semana, a partir de mañana, en los huecos que hay de citas. Me pueden pedir citas de 15 minutos, las hacemos todas de manera virtual, a un precio también muy cómodo para ustedes, 21.500 pesos el precio colombiano, $8. Hay canales de pago para poder organizar esas consultas. Les recuerdo, las preguntas deben ser concretas. ¿Por qué? Porque la gente me llega, yo quiero saber del amor. El amor es tan amplio, el amor propio, el amor por un novio, ya tengo novio o marido y quiero saber cómo está la relación, o estoy solo y qué es lo que pasa conmigo. No, es que yo quiero saber si voy a tener pareja, sí, pero en un mes, en 6 meses o en el resto de la vida, y le faltan 20 años de vida. Entonces, pues digamos que tenemos muchas amplitudes en donde filosóficamente la vida, digamos que la debemos concretar las preguntas, y más si estamos dando 15 minutos. En esos 15 minutos se logra también tener unas contrapreguntas
Y bueno, no estoy viendo que Camilo me escriba eh, eh, nuevas preguntas que puedan llegar a tener. Eh, no sé si no hay preguntas, pero bueno, siguiendo con el tema de nuestra consulta, yo siempre he dicho que el tarot es un teléfono con los guías y maestros. Ese teléfono es la capacidad o la posibilidad de comunicarse con nosotros de esta manera pictográfica pues la invitación es a que en este momento, bueno, parece que no hay preguntas, en este momento solo me resta antes de despedirme invitarlos a nuestra última clase de tarot que será dentro de 8 días, jueves 22, donde analizaremos cuál es la interacción, es el tarot y yo, ese es el título, y cuál es la interacción que pueden ustedes tener con el tarot. Y estoy hablando desde las personas que nunca se han acercado al tarot de personal, de las personas que aquí se están presentando y que ya leen el tarot, que ya tienen un acercamiento, o sencillamente las personas que quieran pedir una consulta para poder dilucidar sus posibilidades. Entonces, como no tengo preguntas en el momento, pues con esto yo me despido. Siempre quedo abierta a todas las preguntas, me las pueden mandar por WhatsApp, se pueden mandar por el mismo Facebook, porque resulta que allí quedaría para que las personas las lean también las preguntas y las respuestas. Y entonces no me queda sino agradecerles toda la cordialidad que han tenido. Disculpen las fallas tecnológicas. Bueno, creo que ya estamos acostumbrados a todas estas dificultades y nos veremos en 8 días por este mismo medio, a la misma hora en todos los países. A Camilo un agradecimiento muy grande por todo su soporte y a ver. Alguien me está preguntando, pero por el WhatsApp, eh, acerca de las tiradas, ¿sí? Bueno, bueno, pero no la alcanzo a ver. Bueno, no alcanzo. Espera, se la veo por aquí. Bueno, aquí hay una pregunta que me llega directamente por el interno de Giovanni Viveros, que me pregunta sobre las tiradas del tarot. Bueno, hay una cantidad de tiradas como estándar. Esas tiradas estándar son muy usadas porque son muy completas, permiten tener el abanico, ya están tan depuradas que permiten visualizar las temáticas muy normales o usuales, pero también hay tiradas que cada tarotista va modificando de acuerdo con sus capacidades, con su percepción, ¿sí? Bueno, y tenemos también una de Camilo. Entonces, para Giovanni es, el tarot tiene unos modelos, uno lo aprende profesionalmente y como todas las circunstancias profesionales, el profesional va, digamos, matando sus propias pulgas y entendiendo su propia profesión o permeando con su personalidad esas tiradas que está preguntando Giovanni. Aquí hay una pregunta que dice, ¿hasta qué temporalidad puede predecir el tarot? Bueno, como veíamos, el tarot, al depender de tantas variables personales del otro y circunstanciales, el tarot tiene una visión que podríamos llegar a decir limitada. Sin embargo, hay situaciones karmáticas de vida donde de pronto a alguien le pueden decir
usted terminará casado con un extranjero, por ejemplo, ¿sí? Y esa es una lectura que se le hace a una chica muy joven, ¿cierto? Entonces, esa persona puede quedar con esa perspectiva a un futuro muy lejano. ¿Por qué? Porque tiene de pronto escrito dentro de su destino esa posibilidad futura, ¿sí? Sin embargo, en lo que a mí respecta, siempre entiendo como que el tarot tiene una mirada bastante más cercana con respecto al futuro, pero puede ser muy lejana con respecto al pasado. Hay bloqueos de personas en el hoy que tienen su nudo y su razón de ser en un pasado que tenían 5 o 6 años. Recientemente, a lo mejor la persona en este momento está conectada, hablamos con alguien de algo que se le quedó como encriptado de una posición muy de niña, ¿sí? Y que eso la ha acompañado toda la vida y que de pronto en este momento talla porque se ha vuelto pues muy perfeccionista y al soltar y entender esa característica muy seguramente su futuro será mejor. Entonces, Joana Gómez nos pregunta, ¿uno se puede leer el tarot? Difícilmente. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar dentro de 8 días. Como lectura amplia es muy difícil, eso lo vemos en el curso de tarot, el por qué uno difícilmente se puede leer el tarot, obviamente porque al momento de leer uno cuestiona lo que está leyendo. En cambio, cuando es una persona ajena, uno sencillamente está leyendo un texto que está escrito en un paño, que está escrito con un texto en dibujos. En cambio, cuando es para uno, uno dice, ay no, yo ¿cómo voy a decir eso? No, eso no puede ser. No. Entonces, leerse el tarot no. Pero sí hay muchas cosas que uno puede hacer con el tarot y son hermosísimas. Y vamos a hacer ejercicios en la próxima, en la próxima clase sí vamos a sacar el tarot. Incluso los invito a que quienes tengan el tarot lo tengan en su mano porque voy a enseñar algunos ejercicios muy interesantes que van desde lo sencillito para las personas que apenas están empezando, ¿sí? O que quieren empezar. Bueno, con esto sí terminamos, ya estamos, digamos, cumplimos con el tiempo, yo por mí me quedaba hablando horas de horas, pero pues para todos una feliz noche, es un gran placer, es un gusto que ustedes hayan estado aquí acompañándonos. A Camilo de nuevo le reitero mis gracias y nos vemos dentro de 8 días en la próxima clase, el tarot y tú o el tarot y yo. Bueno, namaste. Gracias.